Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en la increíble historia de Josué, uno de los líderes más extraordinarios de toda la Biblia. Lo vamos a desglosar de una manera clara y sencilla, pero al mismo tiempo descubrirás principios prácticos que puedes aplicar en tu vida hoy mismo. Liderazgo, fe en medio de la incertidumbre y obediencia radical a Dios. En la descripción encontrarás marcas de tiempo para ir directo a los momentos clave, pero créeme, querrás quedarte hasta el final, porque allí compartiré una revelación que puede transformar tu fe y tu forma de enfrentar las batallas de la vida. Si amas explorar la Biblia y profundizar en tu relación con Dios, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Así ayudas a que más personas conozcan este contenido y crezcan en su caminar espiritual. Josué es presentado en la Escritura como un hombre de fe inquebrantable y de obediencia profunda. Su nombre en hebreo, Yehoshua, significa «El Señor es salvación», un título que refleja perfectamente su propósito: conducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Nació en tiempos de esclavitud en Egipto y pertenecía a la tribu de Efraín, una de las 12 tribus de Israel. La primera vez que se le menciona es en Éxodo 33:11, como Josué, hijo de Nun. De su niñez no sabemos mucho, pero podemos imaginar que creció bajo la opresión del faraón, viendo la dureza de la esclavitud. Sin embargo, también fue testigo de algo mucho más grande: el poder sobrenatural de Dios. Vio con sus propios ojos las plagas que sacudieron Egipto, caminó sobre el lecho seco del Mar Rojo y estuvo al pie del Sinaí cuando Dios entregó los 10 mandamientos. No era un espectador pasivo de la historia, era un protagonista que Dios estaba preparando en silencio para una misión monumental. Fue escogido como asistente personal de Moisés, lo que le dio una perspectiva única del liderazgo espiritual. Además, fue designado como comandante en la primera batalla contra los amalecitas. Allí, mientras Josué dirigía a los guerreros y Moisés levantaba su bastón en intercesión, Israel salió victorioso. Esta escena nos recuerda una verdad poderosa. La verdadera victoria no depende solo de la estrategia humana, sino de la dependencia en la presencia y el poder de Dios. Lo que más llama la atención de Josué no es solo su valentía en la guerra, sino su intimidad con Dios. Mientras muchos se retiraban de la tienda de reunión, Josué permanecía allí, anhelando la presencia divina. Este detalle revela algo clave. El secreto de un gran líder no está en su fuerza externa, sino en su conexión interna con Dios. Su fe fue probada cuando fue enviado como espía a Canaán. 12 hombres recorrieron la tierra durante 40 días, y aunque todos vieron la abundancia, y también los gigantes, solo Josué y Caleb se atrevieron a creer que con Dios era posible conquistarla. Mientras los demás esparcían miedo, ellos proclamaban esperanza. Si el Señor se complace en nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la dará, una tierra que fluye leche y miel, solo que no se rebelen contra el Señor. Números 14:8-9. Aquí encontramos una lección de alto valor para nuestras vidas. La fe verdadera no niega la realidad, pero tampoco se deja dominar por ella. La fe se enfoca en el Dios que es más grande que cualquier gigante. Josué y Caleb suplicaron al pueblo que no cediera al miedo, recordándoles que Dios estaba con ellos. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. El temor del pueblo se convirtió en ira, y llegaron al extremo de querer apedrear a Josué y a Caleb para silenciar su fe. Justo en ese momento, la gloria del Señor apareció frente a todos, trayendo juicio sobre aquella generación incrédula. Como se habían negado a confiar en Él, Dios declaró que ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb, entraría en la tierra prometida. El resto vagaría por el desierto durante 40 años, hasta que surgiera una nueva generación con un corazón dispuesto a creer. Este fue un punto de quiebre en la vida de Josué. Mientras otros se derrumbaban por el miedo, él se mantuvo firme en la fe. No solo creía en las promesas de Dios, sino que confiaba en que Dios las cumpliría. Esa convicción y valentía lo conducirían pronto a su mayor llamado: introducir a Israel en la tierra que habían esperado por tanto tiempo. Tras 40 largos años de peregrinaje, había llegado el momento. Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida.
Pero había una realidad dolorosa. Moisés, el líder que los había guiado por décadas, no sería quien los llevara dentro. Por un acto de desobediencia en Meribá, Dios le dijo que solo vería la tierra desde lejos, pero no la pisaría. Una poderosa lección que nos recuerda que ni siquiera los grandes líderes están por encima de los mandamientos de Dios. En cambio, Dios escogió a Josué para guiar a su pueblo hacia adelante. Frente a toda la nación, Moisés lo declaró públicamente como su sucesor y le entregó palabras que resonarían por siempre. En Deuteronomio 31:7-8 leemos: «Esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor juró darles a sus padres, y tú se la darás en herencia. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes». Moisés, el hombre que desafió al faraón, abrió el mar Rojo y lideró al pueblo por el desierto, estaba pasando el manto de liderazgo a Josué. Antes de morir, puso sus manos sobre él, llenándolo del espíritu de sabiduría. Un capítulo se cerraba, pero otro comenzaba. Era tiempo de que Josué caminara en su destino. El pueblo se reunió a orillas del río Jordán, ante una barrera imposible. El río estaba desbordado, sus aguas corrían con violencia. ¿Cómo iban a cruzar? Josué, sin embargo, ya había aprendido que cuando Dios promete, Él provee el camino. En Josué 1:3, Dios le aseguró: «Todo lugar donde pise la planta de tu pie, te lo he dado, como le prometí a Moisés». Las instrucciones eran claras. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y entrar primero al agua. El arca representaba la misma presencia de Dios. Y ocurrió algo asombroso. En cuanto los pies de los sacerdotes tocaron la orilla, las aguas del Jordán se detuvieron y se amontonaron en un solo lugar. El pueblo entero cruzó en seco, recordando paso a paso que su viaje era guiado por el Dios Todopoderoso. Después, Josué mandó a 12 hombres, uno de cada tribu, a tomar piedras del río y levantar un monumento. Estas piedras serían un recordatorio eterno para las siguientes generaciones de que Dios cumple lo que promete. Pero aquello era solo el inicio. La primera gran prueba en la tierra prometida estaba frente a ellos. Jericó, una ciudad fortificada con muros gigantescos que parecían imposibles de derribar. A ojos humanos era impenetrable, pero Dios ya le había dicho a Josué: «Mira, he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus valientes soldados». Josué 6:2. El plan de Dios era totalmente ilógico para cualquier estratega militar. No habría arietes ni torres de asalto, sino una marcha de fe. Durante 6 días, el pueblo debía rodear la ciudad una vez por día en completo silencio, con los hombres armados al frente y los sacerdotes cargando el arca del pacto. El único sonido era el de los pasos y el toque del cuerno de carnero. Los habitantes de Jericó seguramente miraban desde sus murallas confundidos, preguntándose, ¿qué clase de guerra era esta? El 7º día llegó. Esta vez rodearon la ciudad 7 veces. Y al mandato de Josué, los sacerdotes tocaron las trompetas y todo el pueblo gritó con todas sus fuerzas. Josué 6:16 lo registra: «Gritad, porque el Señor les ha entregado la ciudad». De inmediato, las murallas de Jericó se desplomaron. Dios mostró que la victoria no depende de la lógica humana, sino de la obediencia y la fe en su poder. La tierra tembló. Las imponentes murallas de Jericó, tan fuertes e inquebrantables a los ojos humanos, se derrumbaron de repente. Israel entró y tomó la ciudad exactamente como Dios lo había dicho. Pero Jericó no fue solo una victoria militar, fue una victoria espiritual. Dios demostró que el éxito de Israel no vendría de su fuerza, sino de su obediencia y fe en Él. La ciudad debía ser completamente dedicada a Dios, y su destrucción marcó un nuevo comienzo para la nación. La única familia que fue salvada fue la de Rahab, aquella mujer que escondió a los espías y puso su fe en el único Dios verdadero. Su historia nos recuerda que la fe abre puertas de salvación aun cuando el pasado nos condene. Este triunfo fue apenas el inicio del liderazgo de Josué. Las batallas que venían pondrían a prueba su fe,
pero la victoria en Jericó dejó claro un principio eterno. Cuando Dios está en control, lo imposible se vuelve posible. Con la confianza en alto tras Jericó, Josué y los israelitas se prepararon para conquistar Jai, una ciudad mucho más pequeña. Sus hombres lo aseguraron: será fácil, no necesitamos todo el ejército. Pero lo que parecía una victoria segura se convirtió en un desastre. Israel fue derrotado y huyó avergonzado. Josué, roto por el dolor, cayó rostro en tierra ante el arca clamando: ¿por qué pasó esto? ¿Nos has abandonado, Señor? La respuesta fue clara: el pecado había entrado en el campamento. Cuando Jericó cayó, Dios había ordenado que todo fuese destruido o consagrado para él. Pero un hombre, Acán, desobedeció y tomó lo prohibido. Ese pecado secreto no solo lo afectó a él, sino a toda la nación. Israel había perdido el favor de Dios. En Josué 7:11 Dios declara: Israel ha pecado, han violado mi pacto, han tomado lo consagrado, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus pertenencias. Acán confesó haber guardado un manto babilónico, plata y oro bajo su tienda. Su desobediencia costó caro. Él, su familia y sus bienes fueron destruidos. Una lección dura pero necesaria. La desobediencia de uno puede traer derrota a muchos. Con el pecado removido, Dios volvió a estar con ellos. Esta vez, siguiendo las instrucciones exactas del Señor, Josué preparó una emboscada y conquistaron Jai. Israel aprendió una lección fundamental. La bendición de Dios depende de la obediencia, no de la confianza en la propia fuerza. La fama de las victorias de Israel se extendió por Canaán, llenando de miedo a los reyes de la región. Muchos formaron alianzas, pero los gabaonitas optaron por otro camino: el engaño. Se disfrazaron de viajeros agotados, con ropas viejas y pan mohoso, y pidieron un pacto de paz. Josué y los líderes les creyeron, pero no consultaron a Dios. Firmaron un pacto que no podían romper sin deshonrar al Señor. Días después descubrieron la verdad. No eran forasteros, eran vecinos. Fue un error doloroso. Josué, fuerte y valiente, falló al no buscar la dirección de Dios. Una enseñanza clara: no importa lo evidente que parezca algo, siempre necesitamos la guía del Señor. Tiempo después, 5 reyes amorreos se unieron para atacar a Gabaón. Por el pacto firmado, los gabaonitas pidieron ayuda a Israel. Josué no dudó, marchó toda la noche y sorprendió a sus enemigos al amanecer. La batalla fue feroz, pero Dios peleaba por Israel. Envió granizo desde el cielo, y murieron más enemigos por las piedras que por la espada. Aún así, la batalla estaba por terminarse, y el sol comenzaba a ponerse. Si caía la noche, los enemigos escaparían. Josué necesitaba más tiempo. Entonces, en un acto de fe osada y sin precedentes, oró una de las oraciones más impactantes de la Biblia. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:12. Y el sol se detuvo. El tiempo se detuvo. Dios mismo respondió a la fe de un hombre y le dio a Israel una victoria completa. Josué clamó: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Por un día entero no hubo ocaso. Dios literalmente pausó el movimiento del sol y la luna para asegurar la victoria de Israel. Fue un momento único en toda la historia de la humanidad, una demostración de que cuando Dios pelea por su pueblo, no existen límites naturales que puedan impedir su propósito. Con esta victoria, Josué continuó su conquista, derrotando a los reyes cananeos uno por uno. Los enemigos cayeron, y finalmente Israel tomó posesión de la tierra que Dios había prometido siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob. El liderazgo de Josué no estuvo libre de desafíos. Algunos vinieron de enemigos externos y otros de los errores del propio pueblo. Pero en cada batalla, en cada derrota dolorosa, en cada victoria milagrosa, hubo algo que nunca cambió: la confianza de Josué en Dios. Ya fuera frente a un engaño, una derrota devastadora o el milagro del sol detenido en el cielo, Josué nunca titubeó. Su liderazgo no se basaba en la fuerza militar ni en su propia habilidad,
sino en tres pilares fundamentales: obediencia, valentía y la convicción inquebrantable de que las promesas de Dios siempre se cumplen. A través de Josué, Israel aprendió una lección eterna. La victoria no viene del esfuerzo humano, sino de la confianza en aquel que sostiene todas las cosas en sus manos. Y porque Josué permaneció fiel, Dios cumplió su promesa y les entregó la tierra tan esperada. Después de años de batallas, victorias y una fe inquebrantable, Josué finalmente conquistó la tierra de Canaán. La promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob ahora era una realidad. Israel tenía un hogar propio, un lugar donde echar raíces, levantar familias y adorar al Dios verdadero en libertad. Sin embargo, la misión de Josué aún no estaba completa. Había una última gran responsabilidad que marcaría la organización de la nación: dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y en ese momento crucial, Dios volvió a hablarle, recordándole lo mucho que ya se había logrado y lo que todavía quedaba pendiente. Ya eres anciano, pero aún queda mucha tierra por conquistar. Esas palabras son un recordatorio poderoso de que, aunque celebremos victorias, siempre habrá nuevas asignaciones y desafíos que cumplir hasta el final de nuestros días. Las grandes batallas habían sido ganadas, pero todavía existían pequeños focos de resistencia que amenazaban la estabilidad. Dios, fiel a su pacto, le aseguró a Josué que él mismo expulsaría a los enemigos restantes, para que cada tribu pudiera reclamar su herencia completa. Josué obedeció y comenzó la repartición. A Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se les confirmó el territorio al oriente del Jordán, tal como Moisés había prometido. El resto de tribus recibió su porción al occidente, mediante un sorteo que no dependía del azar, sino de la dirección de Dios. Entonces aparece Caleb, compañero inseparable de Josué, y uno de los 2 espías que había creído en la promesa de Dios cuando todos dudaban. A sus 85 años, con valentía y firmeza, levantó la voz para reclamar su parte. Aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Una frase que todavía inspira. La verdadera fuerza no proviene de la juventud física, sino de la fe constante que se renueva en el Señor. Josué honró su petición, y Hebrón se convirtió en su herencia. Los levitas elegidos como sacerdotes recibieron una asignación distinta. No poseerían tierras como las demás tribus. En su lugar, fueron esparcidos en ciudades a lo largo y ancho de Israel. ¿Por qué? Porque su verdadera herencia no era la tierra, sino el privilegio de servir al Señor. Una verdad profunda: la mayor riqueza no siempre es material, sino espiritual. Con justicia y sabiduría, Josué aseguró que cada tribu recibiera lo que le correspondía. Además, estableció ciudades de refugio, lugares donde aquellos que hubieran matado accidentalmente pudieran encontrar protección contra la venganza. Estas ciudades eran un reflejo del corazón de Dios, justicia firme, pero siempre acompañada de misericordia y compasión hacia el inocente. Una vez repartida la tierra y asentado el pueblo, Josué los despidió a sus nuevos hogares. El largo, agotador y a veces doloroso viaje de conquistas había terminado. Pero la historia no acaba allí. Pasaron los años y Josué envejeció. Había experimentado la esclavitud en Egipto, había visto las plagas con sus propios ojos, había cruzado el Mar Rojo, peleado en incontables batallas y guiado a una nación desde la incertidumbre del desierto hasta la seguridad de la herencia prometida. Sabiendo que sus días se acercaban al final, convocó a todo Israel en Siquem, el mismo lugar donde Dios había establecido su pacto con Abraham generaciones atrás. Con la autoridad de un líder y la ternura de un padre espiritual, les recordó todo lo que el Señor había hecho. Cómo los liberó de Egipto, los guió en el desierto y les dio victoria tras victoria frente a naciones más fuertes. Pero también lanzó una advertencia clara: sean muy firmes. Tengan cuidado de obedecer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Josué sabía que el mayor peligro no eran ya los enemigos externos, sino el corazón interno del pueblo, tentado a adorar a los falsos dioses de los cananeos. Les advirtió: si violan el pacto del Señor su Dios, su ira se encenderá contra ustedes, y pronto perecerán en esta buena tierra que Él les ha dado.
Entonces, con la mirada firme, pronunció un desafío que hasta hoy sigue marcando vidas. Si no les parece bien servir al Señor, elijan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fue un momento definitorio, un antes y un después. El pueblo, conmovido por sus palabras, respondió con fuerza: nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Para sellar esa promesa, Josué levantó una gran piedra bajo una encina, cerca del santuario del Señor, y declaró: esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Será un recordatorio de que estamos obligados a cumplir lo que hemos prometido delante de Dios. No era solo un monumento físico. Era un recordatorio vivo de que la fe no se basa en palabras vacías, sino en compromisos firmes delante de Dios. Con este acto, Josué despidió al pueblo. Poco tiempo después, a los 110 años, murió y fue sepultado en Timnat Sera, en la tierra de Efraín, su herencia personal. La Biblia añade un detalle impresionante. Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que lo sobrevivieron, hombres y mujeres que habían experimentado con sus propios ojos la fidelidad de Dios. Su legado fue tan fuerte que incluso después de su muerte, la fe permaneció encendida. Y en ese mismo tiempo, otro evento cargado de simbolismo ocurrió. Los huesos de José, llevados desde Egipto por generaciones, fueron finalmente enterrados en Siquem. Un cumplimiento perfecto de una promesa antigua. Dios siempre cumple lo que promete, aunque tarde generaciones en verse realizado. La historia de Josué no es solo la narración de conquistas y batallas. Es la historia de un hombre que nos recuerda que la fe verdadera se vive con valor, obediencia y confianza absoluta en el Señor. Fue más que un guerrero. Fue un líder que supo escuchar a Dios y guiar a su pueblo con sabiduría. Bajo su dirección, Israel pasó de ser un pueblo errante en el desierto a una nación establecida en la tierra prometida. Y sus últimas palabras siguen resonando hoy como una declaración atemporal. Pero yo y mi casa serviremos al Señor.